Un millonario le dio una guitarra a un mendigo anciano que cantaba en las calles para mantenerse. 5 días después, el mendigo se estremeció cuando los policías lo esposaron para llevarlo a la comisaría. Rubén, otro habitante de la calle de Puebla, estaba sentado en el mismo banco de siempre, en una de las plazas más concurridas de la ciudad. Con la voz ronca de tanto cantar, miraba a su alrededor, observando a las personas pasar apresuradas, cada una con sus propios problemas. Si al menos tuviera una guitarra, podría atraer a más gente que solo usando la voz, pensaba Rubén, mientras recordaba una canción antigua que aprendió cuando aún tenía un hogar. Rubén observaba el constante movimiento de la plaza. Cada persona apurada parecía tener un destino, un propósito. Se preguntaba cómo sería tener una vida así nuevamente. Todos esos rostros apurados, alguno de ellos notará mi presencia, pensaba Rubén, mientras ajustaba su sombrero para protegerse del sol. Conocía cada rincón de esa plaza, cada piedra del pavimento, cada sonido que resonaba entre los edificios alrededor. Este es mi escenario, reflexionaba, tratando de encontrar belleza en la simplicidad de su situación. Sabía que su voz era buena, pero sin un instrumento para acompañarla, las monedas que caían en su sombrero eran pocas y espaciadas. Una guitarra haría toda la diferencia. Quizás conseguiría lo suficiente para no pasar hambre, reflexionaba, mientras una señora de cabello canoso arrojaba una moneda de 5 pesos en su sombrero. La música continuaba fluyendo de sus labios, cada nota cargada de una melancolía que solo quien vive en la calle puede comprender. Rubén observaba a las personas que se detenían a escucharlo. Algunas sonreían brevemente, otras solo arrojaban una moneda y seguían su camino. Gracias, señora, que Dios la bendiga, decía con gratitud. El sol estaba fuerte ese día y podía sentir el hambre carcomiendo su estómago, una sensación que se había vuelto casi una vieja conocida. ¿Será que algún día saldré de esta vida? Alguien me dará una oportunidad de verdad, pensaba, tratando de mantener viva la esperanza, aunque fuera difícil. Mientras cantaba, Rubén notó a un hombre elegante observándolo desde lejos, cerca de un coche caro. El hombre era Armando. Estaba bien vestido y parecía fuera de lugar en ese ambiente. Ese mendigo es perfecto para mi plan, dijo Armando a su colega y también socio en actividades ilícitas, Damián, que estaba a su lado visiblemente incómodo. Tiene una buena voz y una historia que puede conmover a la gente. Vamos a recompensarlo por eso, todos saldrán ganando, continuó Armando. Mientras escuchaba las palabras de Armando, Damián asentía con una expresión de duda. No sé, jefe, usar a un mendigo para este tipo de cosas solo por beneficio propio parece incorrecto, aunque él también se beneficie de cierta forma, murmuró Damián, todavía vacilante sobre lo que estaban a punto de hacer. Los dos hombres siguieron conversando. Con el dinero que consiguió ese día, Rubén caminó hasta un pequeño restaurante que estaba a unas pocas cuadras de distancia. Conocía al dueño, un hombre corpulento y de corazón generoso que a veces le daba una comida extra cuando podía. Buenas tardes, dijo Rubén al entrar, sintiendo los ojos de los demás clientes sobre él. Entregó sus monedas, contadas con cuidado en la caja, y pidió la comida más barata. Esta será mi comida del día, pensó mientras esperaba, observando a las personas que comían con alegría a su alrededor. Sentado en una mesa en la esquina, Rubén miraba su comida sencilla, una pequeña porción de arroz con lentejas y un trozo de bistec frito. Esto tendrá que bastar, pensó, comenzando a comer lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último. Mientras masticaba, su mente vagaba hacia recuerdos del pasado. Mi esposa me dejó por mi culpa, estoy en la calle por mi culpa, en que estaba pensando al arruinar mi vida de esta manera, se cuestionaba repetidamente, recordando a su mujer, que lo había abandonado poco antes de que acabara en la calle. Después de terminar su comida, Rubén agradeció al dueño del restaurante y volvió a la plaza. Necesito continuar. No puedo rendirme ahora, se decía a sí mismo, tratando de convencerse de que aún había esperanza, aunque la vida en la calle fuera dura e implacable. De vuelta en la plaza, retomó su lugar y comenzó a cantar de nuevo. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo.
Quizás mañana sea un día mejor, pensaba, mientras su voz resonaba entre los edificios alrededor. Tal vez alguien me escuche, tal vez alguien vea el valor que tengo, reflexionaba, tratando de mantener el espíritu positivo. Mientras tanto, Armando y Damián observaban desde lejos. Haremos esto mañana. Le daremos una guitarra nueva y filmaremos todo. A la gente le encantará ver la generosidad en acción y él estará feliz con el regalo, dijo Armando con una sonrisa calculada. Damián, todavía vacilante, solo movió la cabeza, concordando con el plan. Espero que esto realmente ayude y no termine perjudicando al pobre hombre, pensó, preocupado por lo que el futuro le deparaba a Rubén. Así, con esperanza y determinación, Rubén continuaba su lucha diaria, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Al día siguiente, temprano en la mañana, Armando y Damián entraron en una tienda de instrumentos musicales, los ojos de Armando recorriendo los estantes llenos de guitarras brillantes. Elige una rápido, Damián, no tenemos todo el día, dijo Armando impacientemente, mientras el segundo se acercaba a una pared llena de guitarras. Damián, que ya entendía un poco de música, examinó algunos instrumentos, probando las cuerdas y verificando la calidad del sonido. Esta parece buena, jefe. El sonido es claro y la construcción es sólida, comentó Damián, tratando de asegurarse de que el regalo sería útil para el mendigo. Armando reviró los ojos, claramente desinteresado en los detalles. Cualquiera sirve, Damián. Es para un mendigo, ¿recuerdas? No necesitas ser perfecto. Solo elige una y vámonos, ordenó Armando, impaciente. Mientras pagaban, Armando miró a Damián con una sonrisa calculada. No olvides tomar el celular. Necesitamos grabar esto, recordó Armando, mientras Damián asentía y sacaba el teléfono del bolsillo. De vuelta a la plaza, Rubén estaba terminando de cantar una canción cuando vio a Armando y Damián acercándose. Armando sonreía, sosteniendo la guitarra en las manos. Hola, amigo mío. Te vi cantando y pensé en darte un regalo, dijo Armando, extendiendo la guitarra hacia Rubén, mientras Damián empezaba a grabar. Rubén, sorprendido, miró la guitarra con los ojos bien abiertos. ¿En serio es para mí, así de gratis? No sé ni cómo agradecerte. Me estás salvando la vida. Armando continuó, manteniendo su sonrisa ensayada, vi tu talento y pensé que merecías algo mejor para expresar tu música. Espero que esto te ayude a alcanzar tus sueños. Rubén miraba la guitarra sin poder creer lo que estaba pasando. Muchas gracias, señor. Esto significa mucho para mí. Usaré esta guitarra para tocar canciones que toquen el corazón de la gente, respondió Rubén, emocionado, mientras ajustaba las cuerdas y tocaba una melodía suave. Damián continuaba grabando, enfocándose en capturar cada momento. Armando, satisfecho con la filmación, hizo un gesto a Damián para que parara. Espero que te haya gustado el regalo. Buena suerte con tu música, dijo Armando, mientras él y Damián se alejaban de Rubén. Rubén, aún sosteniendo la guitarra, comenzó a tocar una canción de agradecimiento, su voz resonando en la plaza con una nueva energía. Gracias, señor, que Dios bendiga su generosidad, gritó Rubén, mientras los dos hombres se alejaban. Cuando estaban lo suficientemente lejos, Armando se volvió hacia Damián. Envíame el video tan pronto como sea posible. Quiero publicarlo en las redes sociales esta semana. Solo tengo que revisar que todo esté bien, dijo Armando, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Damián asintió, guardando el celular de vuelta en su bolsillo. Claro, jefe. Voy a editar el video y te lo enviaré tan pronto como lleguemos al coche, respondió Damián, todavía un poco incómodo con toda la situación. Mientras caminaban, la cartera de Damián se deslizó de su bolsillo, cayendo al suelo sin que él se diera cuenta. Rubén, que estaba observando a los dos alejándose, notó la cartera caída en el suelo. Corrió para recogerla, sintiendo una responsabilidad inmediata de devolverla. Señor, su cartera, gritó Rubén, pero los dos ya estaban demasiado lejos para escucharlo. Decidido a devolver la cartera,
Rubén comenzó a seguir a Armando y Damián, pero pronto los perdió de vista en las calles concurridas. ¿Hacia dónde fueron?, pensó Rubén, mirando desesperadamente a su alrededor. Después de unos minutos de búsqueda, Rubén logró avistar el coche, detenido frente a un almacén. Se acercó cautelosamente, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Por qué estarían aquí? ¿Tendrán algo que ver con este lugar?, se preguntaba Rubén, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que necesitaba devolver la cartera, pero algo sobre el almacén lo inquietaba. ¿Debería simplemente dejarla en el coche o debería intentar encontrar a los dos dentro?, pensaba, mientras observaba el almacén desde una distancia segura, ponderando sus próximos pasos. Rubén respiró hondo, decidido a seguir adelante. Tengo que devolver esto, no importa lo que esté pasando, es lo correcto, se dijo a sí mismo, mientras daba los primeros pasos hacia el almacén, sin saber que esa decisión cambiaría su vida de maneras que jamás podría imaginar. La puerta estaba entreabierta y él la empujó lentamente, tratando de no hacer ruido al entrar. Sus ojos se ajustaron a la tenue luz del interior, revelando filas de cajas apiladas a lo largo de las paredes. Había un olor a polvo y humedad, y el lugar parecía abandonado, a pesar de la evidente actividad reciente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tendrían tantas cajas?, pensaba Rubén, mientras avanzaba cautelosamente entre las pilas de mercancías. El silencio del almacén fue roto por los sonidos de pasos que se acercaban. Rubén se giró rápidamente y vio a Armando y Damián entrando, sus expresiones tensas al verlo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Armando, su voz cargada de sospecha. Rubén levantó la mano, mostrando la cartera de Damián. Se cayó esta cartera. Intenté devolverla, pero desaparecieron y decidí seguirlos para ver si podía devolvérsela, y aquí es donde acabé, explicó Rubén, tratando de parecer calmado. Damián tomó la cartera, pero la expresión de Armando permaneció desconfiada. ¿Y pensaste que podías entrar aquí sin permiso? Este lugar no es para curiosos, mucho menos para mendigos pobres y viejos metiches, dijo Armando, acercándose a Rubén. Rubén miró a su alrededor nuevamente, notando ahora las etiquetas de las cajas que indicaban equipos electrónicos. Este lugar, ustedes están involucrados en algo ilegal, ¿verdad? Un almacén abandonado, varias cajas, esto parece un esquema de productos falsificados, importados de otro país, comentó Rubén, su voz baja pero firme. Armando y Damián se miraron entre ellos, y Rubén vio la confirmación en sus ojos. Entiendo cómo es, ya estuve del otro lado de la ley una vez. Me involucré en un robo, y eso destruyó mi vida. Fui preso, perdí a mi esposa y todo lo que tenía. Acabé en la calle por eso, contó Rubén, su voz llena de amargura y arrepentimiento. Damián miró a Rubén con una mezcla de lástima y preocupación. Tal vez deberíamos escucharlo, Armando. Puede que tenga razón, esta vida es peligrosa, sugirió Damián, quien nunca había estado de acuerdo con esa vida tanto como Armando. Armando levantó la mano, interrumpiendo a Damián. No necesitamos lecciones de moral de un mendigo, dijo Armando, volviéndose hacia Rubén con una mirada amenazante. Sal de aquí ahora, antes de que sufras las consecuencias por saber demasiado, advirtió Armando, su voz helada. Rubén, al darse cuenta de la seriedad de la situación, asintió y comenzó a salir, pero no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a los dos hombres. Afuera, Rubén sentía el corazón latir acelerado. Esto va a causar problemas, solo quería devolver la cartera, pensaba, tratando de alejar el miedo que crecía en su pecho. Mientras se alejaba del galpón, sabía que ahora estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que podría controlar. Espero que no hagan nada en mi contra, reflexionaba, mientras volvía a la plaza con la guitarra aún colgada a su espalda. Dentro del galpón, Armando estaba furioso. Tenemos que hacer algo con él, Armando, ahora sabe demasiado, dijo Damián, preocupado. Armando comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando rápido. Podríamos amenazarlo o algo así, pero creo que eso no será suficiente. Podría ceder a la presión y entregarnos de todos modos.
Necesitamos algo más definitivo, respondió Armando, su expresión volviéndose sombría. Después de unos minutos pensando, Armando finalmente llegó a una conclusión. Ya sé qué hacer, dijo Armando, con una sonrisa fría en los labios. Vamos a hacer que termine de nuevo en la cárcel, de donde nunca debió salir, concluyó Armando, su voz cargada de decisión y crueldad. Damián solo asintió, sabiendo que el plan de Armando era definitivo y que Rubén estaba en grave peligro, lo que de cierta manera también significaba peligro para los dos y para todo el esquema que habían montado juntos. Habían pasado 5 días desde que Rubén había ganado la guitarra. Era una nueva mañana, y Rubén se despertó con una sensación renovada de esperanza. Agarró la guitarra que había recibido y se dirigió a su lugar habitual en la plaza. Las calles que antes parecían opresivas ahora tenían un brillo de esperanza. Tal vez esta guitarra sea el comienzo de algo nuevo. Con ella podré atraer a más personas y ganar más dinero. Tal vez hasta encontrar una forma de salir de las calles, reflexionaba Rubén, con una tímida sonrisa en su rostro. No podía esperar para tocar su nueva guitarra y ver a dónde lo llevaría esta oportunidad. Al llegar a la plaza, Rubén se instaló en el banco donde solía cantar. Ajustó las cuerdas de la guitarra, sintiendo la suave textura del instrumento en sus dedos. Esta guitarra es realmente especial, haré que valga la pena, pensó, antes de comenzar a tocar una melodía alegre que pronto llamó la atención de los transeúntes. La música fluía de sus manos y de su voz con una nueva vitalidad, y las personas comenzaron a aglomerarse a su alrededor, impresionadas con la calidad del sonido. Las monedas comenzaron a caer en el sombrero de Rubén con más frecuencia que nunca. Hoy va a ser un buen día, pensó él, sonriendo mientras tocaba. Las personas se acercaban y elogiaban el talento de Rubén, diciendo que llegaría lejos en la música. Rubén agradecía calurosamente, sintiendo una alegría que hacía mucho tiempo no experimentaba. Gracias. Seguiré intentando, nunca me rendiré, respondía él. Desde lejos, Armando observaba todo con una mirada fría y calculadora. Sostenía la factura de la guitarra en una mano y su celular en la otra. Ahora es el momento, dijo Armando para sí mismo, mientras se dirigía al policía que estaba de turno en la plaza. Javier, oficial, necesito su ayuda. Ese hombre me robó esta guitarra, dijo Armando, señalando a Rubén. Javier miró a Armando con una expresión de sorpresa. Claro, entiendo que quiera recuperar su bien robado. Discúlpeme por preguntar, ¿pero tiene pruebas de esto? ¿Facilitaría todo el proceso y garantizaría la detención del ladrón?, preguntó, levantando una ceja. Armando entregó la factura a Javier, sus ojos brillando con una falsa preocupación. Sí, tengo la factura aquí, me la robó ayer y lo seguí hasta aquí. Estoy preocupado porque podría hacerle esto a otras personas también, dijo Armando, inventando detalles para hacer su historia más convincente. Javier examinó la factura y miró a Rubén, que estaba completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Voy a hablar con él. Si lo que usted dice es cierto, será llevado a la comisaría, obligado a devolver la guitarra y arrestado, dijo Javier, devolviendo la factura a Armando. Javier se acercó a Rubén, que aún estaba tocando su guitarra con entusiasmo. Señor, necesito hablar con usted, dijo Javier, interrumpiendo la música de Rubén. Javier mantuvo una expresión seria. Hemos recibido una denuncia de que usted robó esta guitarra, dijo Javier, mostrando la factura. Este hombre aquí dice que la guitarra le pertenece a él. Rubén sintió su corazón hundirse. ¿Robada? No, eso no es verdad. Él me la regaló la semana pasada, exclamó Rubén, mirando desesperadamente a Armando, que ahora se acercaba con una expresión de indignación. Eso es una mentira, nunca robaría nada a nadie, insistió Rubén, su voz temblando. Armando, acercándose un poco más al mendigo y al policía, Javier sacudió la cabeza, fingiendo tristeza. Desafortunadamente, sabía que esto podría suceder. Por favor, oficial, haga lo que sea necesario, dijo Armando, mientras Javier esposaba a Rubén. Usted tiene derecho a permanecer en silencio.
Todo lo que diga puede, y seguramente será, usado en su contra en el tribunal, dijo Javier, recitando los derechos de Rubén, mientras lo llevaba a la patrulla. Solo un consejo más, no intente huir de la patrulla, ya está acostumbrada a bandidos como usted. Rubén miró a su alrededor, viendo las expresiones de sorpresa y confusión en las caras de las personas que lo habían elogiado momentos antes. Por favor, créanme, no hice nada malo, gritó Rubén, pero sus palabras se perdieron en el ruido de la multitud. Javier cerró la puerta de la patrulla, dejando a Rubén adentro, mientras Armando observaba con una sonrisa satisfecha. Dentro de la patrulla, Rubén sintió las lágrimas correr por su rostro. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué haría eso conmigo?, pensaba, mientras Javier encendía el motor y se dirigía a la comisaría. Rubén sabía que la lucha para probar su inocencia sería ardua, pero no podía rendirse. Tengo que encontrar una manera de salir de esto. No voy a volver a la cárcel, no sin haber hecho nada malo esta vez, se prometió a sí mismo, mientras la patrulla se alejaba de la plaza, llevándolo hacia un futuro incierto y lleno de desafíos. Armando sonreía mientras veía a Rubén ser llevado a la patrulla. El mendigo, esposado y desesperado, miraba a su alrededor en busca de ayuda, pero la multitud estaba tan impactada como él. Perfecto, todo está saliendo según lo planeado, pensaba Armando, satisfecho con el desarrollo de los eventos. Sacó su celular y, con una sonrisa fría, borró el video que había grabado de la entrega de la guitarra. No podemos dejar ninguna evidencia, reflexionó, eliminando el archivo. Armando sabía que, sin el video, no habría pruebas de su falsa generosidad. Ahora puedo volver a mi verdadero trabajo, decidió, mientras se alejaba para continuar con su esquema de piratería. Dentro de la patrulla, Rubén sentía un peso enorme sobre sus hombros. Estaba devastado, las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué me acusaría de algo tan horrible después de darme un regalo? Será por lo del día en el almacén, pensaba Rubén. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel y manipulador. Cada aceleración de la patrulla parecía aumentar el desespero en su pecho, la idea de volver a la cárcel se le hacía casi insoportable. Javier, el policía que lo había arrestado, miró por el retrovisor interno con una expresión dura. «Sabes que robaste esa guitarra, no sirve de nada mentir», afirmó Javier, su voz cargada de desprecio. Ya había lidiado con muchos criminales que intentaban inventar excusas para sus crímenes, y para él, Rubén no era diferente. Javier estaba convencido de que había atrapado a otro ladrón tratando de engañar al sistema. Rubén sintió una oleada de desesperación y frustración. No robé nada. Él me dio esa guitarra de regalo, lo juro, así fue como sucedió todo, exclamó Rubén, intentando desesperadamente hacer que Javier le creyera. Al menos por un momento, suspiró, manteniendo los ojos en la carretera. Es fácil decir eso ahora, pero los hechos están en tu contra, dijo Javier, con un tono de voz que dejaba claro que ya había hecho su juicio. Tenemos una factura y un testimonio. Eso es más que suficiente para llevarte a la cárcel. Mientras la patrulla avanzaba por las calles de la ciudad, Rubén continuaba hablando, con la esperanza de que sus palabras hicieran alguna diferencia. Cometí errores en el pasado, es verdad, pero aprendí la lección. Perdí todo por un error y juré no volver a hacer algo así. La cárcel, no hice nada malo esta vez, dijo Rubén, su voz llena de emoción. Javier permaneció en silencio, pero por un momento pareció considerar las palabras de Rubén. Finalmente llegaron a la comisaría. Javier sacó a Rubén de la patrulla y lo llevó adentro, pasando por los pasillos llenos de policías. Rubén sentía todas las miradas sobre él, juzgándolo, como una carga insoportable. ¿Habrá alguien aquí que crea en mi inocencia?, pensaba, intentando mantener la cabeza en alto. Cada paso parecía un esfuerzo monumental, y la realidad de su situación lo golpeaba con toda su fuerza. Sabía que necesitaría toda la determinación posible para probar su inocencia. Javier lo sentó en una silla, aún esposado, y se dirigió a su computadora para verificar el historial criminal de Rubén. Vamos a ver qué encontramos aquí en tu historial, señor Rubén,
murmuró Javier mientras ingresaba el nombre de Rubén en el sistema. Sentado en la silla, Rubén miraba las paredes grises de la celda, sintiéndose más aislado que nunca. La soledad era abrumadora, y la injusticia de su situación pesaba en su corazón. ¿Cómo llegué a este punto?, reflexionó, recordando los momentos de su vida que lo habían llevado hasta allí. Pensaba en Marta, su esposa, y en cuanto la extrañaba. Si al menos ella estuviera aquí, tal vez tendría fuerzas para soportar todo esto, se dijo, intentando no perder la esperanza. En silencio, sentía la angustia crecer dentro de sí. No puedo creer que esto esté pasando de nuevo. Todo lo que quería era una oportunidad para mejorar mi vida, pensaba, mientras Javier leía los detalles del antiguo robo. Esteban, un policía más viejo que trabajaba en el escritorio al lado, escuchaba todo atentamente. Esteban, que trabajaba en otro caso, no pudo evitar notar la conversación. Entonces, ya has sido arrestado por robo antes. Esta no es tu primera sospecha de algo ilegal y condenable, ¿verdad?, dijo Javier, mirando de vuelta a Rubén. Eso solo refuerza la acusación contra ti. Parece que tienes un patrón, ¿no es así? Rubén miró hacia abajo, sintiéndose impotente. Sí, fui arrestado antes, pero ya pagué por mis errores. No robé esa guitarra, fue un regalo, respondió Rubén con la voz temblorosa. Esteban continuaba observando mientras leía documentos sobre otro caso. Notó la sinceridad en la voz de Rubén, algo que despertó su curiosidad. Javier, tal vez deberíamos considerar la posibilidad de que esté diciendo la verdad, sugirió Esteban sin levantar la vista de los papeles en su escritorio. Necesitamos más pruebas antes de condenarlo. Javier miró a Esteban, claramente no convencido. Tenemos la factura original de un producto que se compró recientemente en una tienda cercana y el testimonio de una de las personas más importantes para el caso. Eso es prueba suficiente para mí, respondió Javier, volviendo su atención hacia Rubén. Desesperado por probar su inocencia, Rubén vio una última oportunidad. Por favor, déjenme tocar y cantar para ustedes. Tal vez así me crean de una vez por todas, imploró Rubén, con los ojos brillando entre esperanza y desesperación. Javier cruzó los brazos, negándose a darle importancia. Esto no va a cambiar nada, pero adelante, dijo Javier, permitiendo que Rubén tomara la guitarra. Había más en la historia de lo que parecía. Damián vaciló antes de responder, claramente luchando con sus propios dilemas internos. No sé todos los detalles. Armando tiene sus propios motivos. Solo sé que dijo que necesitaba hacerlo, dijo Damián, comenzando a sudar. Esteban vio la oportunidad y presionó más. Damián, no querrás quedar atrapado en algo ilegal, ¿verdad? Dime qué está haciendo Armando, ¿hay algo más que no me estás contando?, preguntó Esteban, esperando que Damián finalmente revelara toda la verdad. Damián sintió una oleada de pena por Rubén. Este pobre hombre está pagando por algo que no hizo, pensó Damián, sintiéndose cada vez más incómodo con la situación. No puedo ayudar con nada más. Ya he dicho todo lo que sabía, dijo Damián, retrocediendo un paso. Esteban notó la vacilación y supo que Damián estaba ocultando algo. No me está contando todo, pensó Esteban. Le entregó un pedazo de papel con su número anotado a Damián. Llama si recuerdas algo. Todo estará bien. Las personas honestas generalmente salen mejor en la vida, dijo Esteban, tratando de dejar una puerta abierta para futuras informaciones. Damián tomó el papel, pensativo. Gracias, oficial, dijo antes de darse la vuelta para irse. Esteban lo observó mientras se alejaba, sintiendo que había más por descubrir. Damián caminaba lentamente hacia el galpón, sus pensamientos un torbellino de emociones. Debo contar la verdad. Eso podría poner mi vida en riesgo, pensó, sintiendo el peso de la decisión que necesitaba tomar. Al llegar al galpón, encontró a Armando, ya irritado y con semblante sombrío. ¿Qué fue ahora, Damián? No me digas que estás pensando en rendirte. Mejora esa expresión en tu rostro, parece que has visto un fantasma, dijo Armando, con su voz cargada de desprecio.
Damián trató de explicar la situación, pero Armando lo interrumpió bruscamente. «Sabes lo que pasa si intentas irte, ¿verdad?», amenazó Armando, recordándole a Damián las consecuencias. Armando usaba a la familia de Damián como moneda de cambio, amenazando con hacerles daño si no cooperaba. «No olvides lo que puedo hacer», dijo Armando, su voz fría y calculadora. Damián miró el papel en su mano con el número de Esteban anotado. «Necesito hacer algo, pero ¿cómo puedo proteger a mi familia?», pensó, sintiéndose atrapado entre el miedo y la necesidad de justicia. Decidió que llamaría a Esteban cuando llegara a casa. «Tal vez él pueda ayudar de alguna manera», concluyó, tratando de encontrar una solución a su dilema. En la comisaría, Javier entró en la celda de Rubén, trayendo una bandeja de comida. «Aquí está tu comida, ladrón. Al menos es mejor que pasar hambre en las calles de Puebla, teniendo que robar guitarras para vivir», dijo Javier, tirando la bandeja descuidadamente en la pequeña mesa. Rubén miró la comida, sintiendo el peso de la acusación injusta. «No soy un ladrón. Voy a probar mi inocencia para ti y para todos los que dudan de mí. Nunca haría algo así. Aprendí muy bien de mis errores en la vida», dijo Rubén, con determinación en su voz. Javier rió, incrédulo. «Buena suerte con eso. Personas como tú siempre terminan en el mismo lugar y, normalmente, no salen de allí tan pronto. Si consideramos tu edad, creo que no sales ni pronto ni tarde, si entiendes lo que quiero decir», respondió Javier, saliendo de la celda. Rubén se sentó de nuevo, decidido a encontrar una manera de probar su inocencia. «No me rendiré. Alguien tiene que creer en mí», pensó, mientras comenzaba a comer, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Rubén permanecía sentado en la celda, terminando su comida. Javier salió, dejándolo con un sabor amargo en la boca por las duras palabras. Se recostó contra la pared fría, tratando de encontrar algo de esperanza en la oscuridad que lo rodeaba. Entonces la puerta se abrió nuevamente y Esteban entró con una expresión seria. Rubén levantó la cabeza al verlo y sintió una punzada de esperanza. «Esteban, has vuelto», dijo Rubén, intentando no sonar desesperado. Esteban se acercó a la celda, pareciendo desanimado. «Hablé con Damián, pero no me dio mucha información». «Creo que no va a llamarme», dijo Esteban, suspirando profundamente. Rubén sintió la tristeza inundar su corazón otra vez. «Entonces eso significa que voy a estar aquí mucho tiempo, tal vez más del que puedo soportar. Como dijo Javier, no sé qué más hacer para librarme de este castigo que no merezco», dijo Rubén, con la voz llena de desesperación. De repente, el teléfono de Esteban sonó, interrumpiendo el pesado silencio. Esteban contestó rápidamente, y su expresión cambió de sorpresa a alivio. «Damián, ¿llamaste? ¿Qué pasó?», preguntó Esteban, ansioso y aliviado por la llamada, algo que no esperaba. Al otro lado de la línea, Damián estaba en casa, con la voz temblando. «Tengo el video que inocenta a Rubén, y además necesito contar todo sobre el esquema de piratería», dijo Damián, comenzando a llorar. «Estoy cansado de vivir con miedo. Armando me obliga a hacer esto, amenazando a mi familia. No puedo seguir así». Esteban sintió un inmenso alivio. «Eso es genial, Damián. ¿Puedes venir a la comisaría mañana y contarlo todo en una declaración? Si logramos probar que lo hiciste bajo amenazas, tu pena será reducida», explicó Esteban, tratando de calmarlo. Damián, todavía temblando y con miedo, estuvo de acuerdo. «Sí, iré. Estaré allí mañana», dijo, antes de colgar. Al día siguiente, Damián llegó a la comisaría, luciendo exhausto y nervioso. Esteban lo recibió y lo llevó a una sala de declaraciones. «Gracias por venir, Damián. Muéstranos el video primero, por favor», dijo Esteban, intentando transmitir calma, aunque el momento era extremadamente delicado. Damián asintió, sacando su celular y mostrando el video de la entrega de la guitarra a Rubén. «Aquí está. Muestra claramente que Armando le dio la guitarra a Rubén, y que él jamás intentó robarla», dijo Damián, con las manos temblorosas. Esteban vio el video,
sintiendo una ola de alivio. Esto ayudará mucho, dijo mientras preparaba el formulario para la declaración. Ahora cuéntame todo sobre el esquema de piratería y las amenazas de Armando. Damián comenzó a contar todo, desde el inicio de su relación con Armando hasta las amenazas contra su familia. Armando siempre me obligó a participar. Dijo que si no cooperaba, algo terrible le pasaría a mi esposa y a mis hijos, explicó Damián, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca quise ser parte de esto, pero no tenía elección. Esteban escuchó atentamente, anotando cada detalle. Hiciste lo correcto al venir aquí, Damián. Tu cooperación ayudará a desmantelar este esquema y a proteger a tu familia, dijo Esteban, tratando de consolarlo. Con la declaración concluida y las pruebas en mano, Esteban se sentía confiado de que darían un gran paso para resolver el caso. Con la declaración de Damián y el video como evidencias, Esteban consiguió una orden para arrestar a Armando e investigar el almacén. Él y Javier fueron juntos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Siempre supe que había algo raro con esta historia, dijo Esteban mientras conducían hacia el almacén. No necesitabas haber tratado a Rubén de esa manera. Javier miró hacia un lado, claramente sorprendido. Nunca pensé que el mendigo fuera inocente. Estoy muy sorprendido. Tenía toda la certeza de que era culpable y ahora descubro que estaba equivocado todo este tiempo, admitió Javier, tratando de procesar lo que estaba pasando. Al llegar al almacén, se prepararon para la acción. Javier miró a Esteban con expresión ahora seria. Hagamos esto bien, dijo, mientras salían de la patrulla. Esteban asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Se acercaron a la entrada del almacén, armas en mano, y dieron la señal al equipo de apoyo que esperaba a pocos metros. El equipo irrumpió en el almacén, encontrando a Armando y a otros cómplices en medio de una transacción de mercancías piratas. Armando miró a los policías con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Qué están haciendo aquí?, gritó, tratando de mantener la compostura. Esteban se acercó, mostrando la orden. Armando, estás arrestado por participar en un esquema de piratería y por falsas acusaciones contra Rubén. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra en el tribunal, declaró Esteban, mientras Javier esposaba a Armando. Armando luchó pero fue contenido por los policías. No pueden hacer esto. Soy intocable y ustedes no tienen derecho a tocarme. Aprendan a tratar bien a las personas, ya que son servidores públicos, gritó, su arrogancia finalmente rota. Esteban lo miró con desprecio. La justicia siempre encuentra una manera, dijo, mientras Armando era llevado a la patrulla. Rubén sería finalmente liberado, y con la declaración de Damián, la verdad sería revelada. Rubén estaba sentado en la celda, reflexionando sobre su situación, cuando Esteban entró de nuevo, esta vez con una sonrisa en el rostro. Rubén, estás libre. Tenemos pruebas suficientes para incriminar a Armando, y la declaración de Damián confirmó todo, dijo Esteban, con expresión de alivio. Rubén sintió que la emoción lo invadía por completo. En serio estoy finalmente libre, no puedo creerlo. Esta situación se resolvió y no necesito quedarme aquí. Cada minuto que paso, pierdo unos pesos de recaudación allá afuera, exclamó, incrédulo. Sí, estás libre, y la policía te debe una disculpa formal. Vamos a sacarte de aquí. Tenemos que hablar, y no creo que este sea el mejor lugar. En lo personal, no creo que sea muy privado, respondió Esteban, abriendo la celda. A la salida de la comisaría, Rubén recibió una disculpa formal de las autoridades. Pedimos disculpas por el error y por el trastorno causado, dijo Javier, con un tono sincero. Rubén asintió, aún asimilando la realidad de su libertad. Al salir, miró a su alrededor, observando las calles que tantas veces habían sido su refugio y su prisión. Ahora esas mismas calles parecían llenas de nuevas posibilidades. Tal vez ahora tenga una verdadera oportunidad, pensó, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La esperanza que sentía era casi palpable,
un sentimiento que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Esteban, conmovido por la injusticia que Rubén había sufrido, decidió que haría más para ayudarlo. Rubén, tienes un talento increíble. Conozco a alguien que puede ayudarte a dar el siguiente paso, dijo Esteban, con una mirada determinada. Más tarde ese día, Esteban presentó a Rubén a Mauricio, un locutor influyente, y le contó la historia de Rubén. Mauricio, este es Rubén. Tiene un talento musical increíble y merece una oportunidad, dijo Esteban. Mauricio, impresionado con la historia de Rubén y su talento, le ofreció una oportunidad para cantar en su programa de radio. Rubén, me encantaría tenerte en mi programa. Tu talento y tu historia son inspiradores, dijo Mauricio, con una sonrisa acogedora. Rubén aceptó la oferta con entusiasmo. El día de la presentación estaba nervioso pero decidido a dar lo mejor de sí. Cuando empezó a cantar, la emoción en su voz capturó los corazones de los oyentes. Esta es la historia de un hombre que nunca se rindió, incluso en las peores circunstancias, dijo Mauricio, mientras presentaba a Rubén. La actuación de Rubén fue tan conmovedora que muchos oyentes llamaron a la estación, elogiando su talento y su historia de superación. Los desafíos que Rubén había superado se habían convertido en cicatrices que contaban su historia, y cada canción llevaba un pedazo de esa jornada, una prueba de su resiliencia. Cada nota es un paso adelante, pensaba, mientras se preparaba para su primera gran presentación en la radio. Sabía que su música podía tocar corazones, así como había tocado el suyo a lo largo de los años. A partir de ese momento, la carrera de Rubén comenzó a despegar. Fue invitado a participar en programas de televisión y eventos. Cada actuación era una nueva oportunidad para compartir su música y su historia. Nunca pensé que esto pudiera sucederme, reflexionaba Rubén, mientras veía crecer su popularidad. La historia de su vida en las calles y la injusticia que sufrió se convirtieron en parte de su narrativa pública, atrayendo aún más seguidores. La gente necesita saber que nunca deben rendirse, no importa lo difícil que sea la vida, pensaba, mientras subía al escenario. 3 años pasaron desde la liberación de Rubén. Armando estaba en la cárcel, pagando por sus crímenes, y Damián acababa de ser liberado tras cumplir una pena reducida debido a su cooperación. El reencuentro con Damián fue un momento de profunda emoción para Rubén. Fuiste valiente al decir la verdad, dijo Rubén, mientras los dos se abrazaban. Damián, con lágrimas en los ojos, respondió. Solo quería hacer lo correcto. A partir de ese momento, Rubén decidió ayudar a Damián a reconstruir su vida. Todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso yo, ahora mismo, estoy reivindicando la mía, pensaba, ofreciendo su apoyo incondicional. La nueva vida de Rubén era un contraste marcado con su pasado en las calles. Ahora vivía en un apartamento modesto pero cómodo, un lugar donde podía crear y sentirse seguro. Nunca pensé que tendría un hogar nuevamente, reflexionaba, mientras miraba por la ventana de su nueva casa. La sensación de tener un espacio propio, un refugio, era algo que valoraba inmensamente. Rubén, ahora un reconocido cantante, reflexionaba sobre su viaje desde las calles hasta el estrellato. ¿Quién diría que esa guitarra cambiaría mi vida?, pensaba, mientras miraba el instrumento que aún guardaba con cariño. Mantenía una amistad cercana con Esteban, quien siempre creyó en su inocencia. Esteban, me diste una nueva oportunidad de vivir, decía Rubén, agradecido. Esteban se convirtió en más que un amigo, era un mentor y un símbolo de justicia en la vida de Rubén. Sin él, todavía estaría perdido, pensaba Rubén, con gratitud. Su amistad era un recordatorio constante de que aún existían personas buenas en el mundo, dispuestas a luchar por la verdad. Esteban me mostró que la justicia puede prevalecer, pensaba, mientras compartían historias sobre sus vidas y esperanzas para el futuro. Con su música, Rubén inspiraba a otras personas a no renunciar a sus sueños. Sabía que su historia tocaba profundamente a quienes lo escuchaban. La música es una forma de sanar. Quiero que todos sepan que es posible superar cualquier cosa, reflexionaba Rubén, mientras escribía nuevas canciones. Cada nota, cada letra,
era un testimonio de su resiliencia y determinación. La vida en las calles me enseñó a valorar cada momento, pensaba, mientras se preparaba para una nueva presentación. Rubén también se involucró en causas sociales, ayudando a personas en situación de calle. Sabía lo difícil que era y quería marcar la diferencia. Si yo lo logré, todos pueden lograrlo, decía al hablar con jóvenes en refugios y centros comunitarios. Su historia de superación y su éxito servían como un faro de esperanza para muchos. Nunca se rindan, siempre hay una luz al final del túnel, animaba, con la misma pasión que ponía en su música. Esteban, quien seguía siendo un amigo cercano, observaba el éxito de Rubén con orgullo. Eres una inspiración para todos nosotros, Rubén, decía Esteban, recordando los días difíciles que pasaron. Rubén sonreía, sintiendo que su misión apenas comenzaba. El viaje no fue fácil, pero valió la pena, y aún hay mucho por hacer, pensaba Rubén, decidido a seguir usando su música para inspirar y transformar vidas. Mientras Armando permanecía en prisión, reflexionando sobre sus decisiones, y Damián intentaba reconstruir su vida tras su liberación, Rubén seguía adelante, llevando esperanza e inspiración a cada rincón que tocaba. Su viaje de superación no era solo suyo, sino de todos los que creían en la posibilidad de una vida mejor, sin importar las circunstancias. Si te gustó esta historia, te invitamos a hacer clic en me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir ofreciendo historias emocionantes regularmente. No te pierdas la próxima narrativa increíble que estará disponible pronto. Agradecemos inmensamente tu apoyo. Hasta la próxima.